Bien, entonces aquí vamos a comenzar con el análisis del movimiento MRV. Vamos a analizar diferentes casos con aceleraciones de distinto signo y velocidades iniciales y posiciones iniciales con diferentes signos. La primera opción que le vamos a mostrar acá es aceleración positiva con las condiciones iniciales de velocidad y posición cero. Lo que se va a mover es este cuerpo móvil verde y vamos a ver qué pasa cuando evolucionemos el tiempo, ¿sí? Bien, acá tenemos dos gráficos. El gráfico del cuadro superior es de posición en el tiempo y la gráfica inferior es de velocidad en el tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver qué pasa si tengo un móvil con aceleración positiva. Recuerden que acá el sistema de referencia es positivo hacia la derecha. ¿Qué pasa si la aceleración apunta hacia la derecha con un cuerpo que está detenido? ¿Sí? Evoluciona. Vamos a ver los dos gráficos a la vez. Bien. Entonces, lo que primero observamos es que en el gráfico de posición del tiempo la evolución es cuadrática, ¿sí? Se forma una parábola que podemos decir que es cóncava hacia arriba en términos que van a usar en análisis. Nosotros le podemos decir acá que es cóncava, ¿sí? En el punto de vista físico, vamos a decir así simplemente sonriente o carita feliz, como para que se entienda de alguna de todas las formas de decirlo, ¿sí? Entonces, en el gráfico de velocidad, fíjate que la velocidad inicial es 0, parte de 0, 0 la velocidad, y la pendiente es positiva, ¿sí? Y incrementa en forma lineal porque la aceleración es constante. Que la aceleración sea constante implica que la pendiente no cambia en la velocidad, ¿sí? Es el velocímetro lo que tenemos abajo. Por otro lado, lo que vemos es que se va cubriendo un área. Acá va cubriendo un área y ese área va a ser el desplazamiento, ¿sí? Acá me está diciendo que el desplazamiento está llegando casi a los 100 metros, ¿sí? Podemos chequear eso en el gráfico de posición. Tendría que estar llegando casi a 100. Bueno, ahí lo ven que sí, ¿sí? Desplazamiento dice 99,86. Efectivamente el cuerpo se desplazó desde mi cero casi 100 metros, ¿sí? Entonces eso va a chequear que el área debajo de la función velocidad es mi desplazamiento. Por otro lado, la velocidad se incrementa. También aquí vamos a agregar la recta tangente. Esa recta tangente va a ser la velocidad instantánea, ¿sí? Entonces ven ahí como esa recta tangente empieza en 0. Vamos a hacer la animación. Vamos a desplazar la mano. Bueno, fíjense cómo la recta tangente empieza en 0 y se hace cada vez más positiva a medida que vamos avanzando por la parábola, ¿sí? Eso nos está diciendo la velocidad en el momento, ¿sí? Son todas herramientas importantes. Si dijimos que el área debajo de la curva de velocidad del desplazamiento, lo que estamos diciendo acá es que en el gráfico de posición la recta tangente es la velocidad instantánea. Entonces fíjense cómo de un gráfico a otro puedo recuperar la información, ¿sí? Con un solo gráfico puedo construir el otro, ¿sí? Con el gráfico de posición podría construir el de velocidad y con el de velocidad puedo construir el gráfico de posición.
Lo que estamos haciendo acá son ver conceptos de derivadas e integrales. Pensar la recta tangente en el gráfico de posición en el tiempo es pensar en la derivada de la posición en el tiempo, que es la velocidad, ¿sí? Derivada, acuérdense que es el cambio. Estoy analizando el cambio de la posición en el tiempo, es justamente la definición de velocidad. Si veo el gráfico de velocidad y digo que el área es el desplazamiento, lo que estoy diciendo es que la integral de la función velocidad en el tiempo me da el desplazamiento. Entonces, eso es importante, ¿sí? Porque nos va a permitir analizar cualquier movimiento más allá de que sea MRU o MRV. Estas herramientas que le estamos dando le van a servir para cualquier caso, ¿sí? Entonces, vayamos, ahora vamos a borrar la tangente, vamos a analizar otro caso. A ver, en vez de aceleración positiva, sigamos con aceleración positiva, pero pongámosle una velocidad negativa, inicial negativa. Entonces pueden hacer estos gráficos ustedes, ¿no? En la computadora, así un bosquejo como para tener idea, ¿no? Del gráfico tanto de posición como el de velocidad. Entonces le damos una velocidad negativa, ¿sí? Vamos a iniciar el parámetro en 0, damos una velocidad negativa, vamos a darle una velocidad inicial de menos 10. ¿Qué va a pasar acá? A ver, razonemos un poquito. Me está diciendo que el cuerpo va a empezar con una velocidad hacia la izquierda y la aceleración apunta hacia el otro lado, ¿sí? La aceleración apunta hacia la derecha. Nos dice aparte que la aceleración es de 5, mientras que la velocidad inicial es de 10. Entonces, ¿qué significa eso? Si la aceleración me dice que es de 5, implica que la velocidad cambia de 5 en 5 cada segundo que transcurre. Lo cual va a pasar que en el segundo 0 la velocidad va a ser menos 10 y en el segundo 1 la velocidad va a incrementarse en 5 hacia los positivos, o sea que va a ser de menos 5. En el segundo 2 la velocidad va a ser de 0 y en el segundo 3 la velocidad va a ser de más 5, o sea que ya va a cambiar de sentido, ¿sí? Y eso uno lo tiene que razonar y tiene que chequearlo después con la animación, ¿sí? Entonces, a ver, fijémonos entonces qué significa. Vamos a animarlo. Vamos a correr una vez más. Bien, entonces, fíjense el gráfico de posición en el tiempo. El gráfico sigue siendo una parábola cóncava hacia arriba o cóncava, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque la aceleración sigue siendo positiva. O sea, siempre que la aceleración sea positiva, la parábola va a tener la misma forma, no importa de dónde comience, siempre va a ser feliz, ¿sí? Entonces, ¿pero qué cambió acá? Lo que cambió es que antes empezaba desde un vértice y ahora empezado desde una de las ramas que es negativa. ¿Por qué digo que es negativa? Porque la velocidad inicial es negativa. Entonces si le pido de vuelta la recta tan... Bien, si acá que de hecho le pido la recta tangente, inicialmente es negativa, ¿sí? Ahora, a medida que me acerco al momento de que cambia de sentido, fíjense que es en el segundo 2, ¿sí? En el segundo 2 cambia de sentido de movimiento, en vez de ir a la izquierda empieza a ir a la derecha. Ahí la recta tangente se hace horizontal, ¿sí? O sea, la velocidad instantáneamente es 0. Y después empieza a tener pendientes positivas porque la velocidad se va incrementando
hacia los positivos, ¿sí? Y entonces eso me da información de lo que está pasando con la velocidad. Entonces cuando vos ves un gráfico de posición, sabés lo que pasa con la velocidad, ¿sí? O sea, si volvemos a algo más básico acá, el cuerpo retrocedió, o sea que fue a la rama negativa de la posición, estuvo dentro del origen hacia abajo, ¿sí? Estuvo a la izquierda del origen y después estuvo a la derecha recién a los 4 segundos, ¿sí? Fíjense que a los 2 tuvo velocidad 0 y a los 4 pasó por el origen, ¿sí? Fíjate que de vuelta ahí a los 4 pasó por el origen, ¿sí? Y después volvió a tener posiciones positivas, ¿sí? Porque está de vuelta por arriba del eje horizontal del gráfico de posición. Analicemos el gráfico de velocidad, ¿sí? Vamos a darle la... Fíjate que el gráfico de velocidad en el tiempo siempre tiene la misma pendiente porque no cambia la aceleración, ¿sí? Se hace 0 la velocidad en el segundo 2. ¿Lo ven? Cuando la recta azul cruza el eje, porque la velocidad se hace 0. Empieza con una velocidad de menos 5, o de menos 10 digo, de menos 10, y se hace 0 a los 2 segundos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, a veces te va a tocar analizar este tipo de gráfico, el de velocidad en el tiempo, y tenés que construir vos el movimiento, ¿sí? Entonces tenés que empezar analizando, bueno, ¿con qué velocidad empieza? Bien, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Se incrementa o disminuye? Cada vez que primero se disminuye, porque se acerca al 0, y después se incrementa, ¿sí? ¿En qué momento la velocidad es 0? Porque eso implica que hay un cambio en el sentido de movimiento. Bueno, todo eso lo tenés que poder saber reconstruir vos cuando veas este velocímetro, ¿no? Obviamente es un velocímetro distinto al de los autos, porque el de los autos nada más te da el valor absoluto, no te informa si vas a norte, sur, este, oeste. Acá estamos diciendo si vas izquierda, derecha, con las velocidades negativas y positivas, ¿sí? Bien, otro caso entonces hagamos ahora. Velocidad positiva ya vimos, velocidad negativa 0. Vamos a poner que la posición inicial sea distinta. Posición inicial vamos a decir que sea positiva. Entonces vamos para la animación. Lo que estamos diciendo es, vamos a adelantar que el cuerpo esté más allá, con las mismas condiciones que antes, pero que por ejemplo esté a 20 metros del origen. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar y qué cosas no van a cambiar? ¿Sí? Simplemente ahora está a 20 metros positivos, con las mismas condiciones que antes, que es, se dirige con velocidad negativa de menos 10 y una aceleración de 5. Bueno, fíjense que lo único que cambia, ¿qué es? Fíjense, lo único que cambia es lo que debería ser donde cruza la función posición el eje el eje vertical, ¿sí? El gráfico de velocidad no se siente modificado en absoluto, porque en el gráfico de velocidad no vemos la posición inicial, ¿sí? Podemos reconstruir con esto los desplazamientos, ¿sí? Fíjate entonces, en el gráfico de velocidad lo que no cambia es que el cuerpo entre 0 y 2 segundos se desplaza en forma negativa. El área de este triángulo te va a decir cuánto se desplaza hacia la izquierda. Que podemos ver que ese triángulo, si calculas el área, base por altura dividido 2, tenés de base 2 por altura 5, ¿no? Te da 2 por, perdón, de altura 10. 2 por 10, 20, dividido 2, 10. Entonces te da el desplazamiento negativo, está por debajo de del eje de tiempo. Te da que se desplazó menos 10 metros. Entonces, si había empezado con una posición de 20, bueno, va a llegar a la posición de 10 metros porque se desplaza negativamente, ¿sí?
¿Está bien? Acuérdense que desplazamiento no es posición, sino simplemente una diferencia de posiciones. Y después, a partir del segundo 2, se desplaza hacia la derecha. O sea que vos ya sabes que los desplazamientos son positivos porque el área esta es positiva, está por arriba del eje de tiempo, ¿sí? Entonces, fíjate entonces cómo podés reconstruir vos el movimiento de un cuerpo analizando la función velocidad. ¿Por qué es importante para nosotros la función velocidad? Porque esto te lo va a dar Newton. Newton te va a decir cuál es la función velocidad en el tiempo, analizando las interacciones de nuestros cuerpos. Eso lo vamos a llamar aceleración. Lo podemos estudiar también como la evolución de la velocidad en el tiempo. Entonces, bueno, fíjate que con esto vas a poder reconstruir tanto la aceleración como los desplazamientos del cuerpo, ¿sí? Los desplazamientos, y si tenés la posición inicial vas a poder tener todas las posiciones sucesivas. Bueno, fíjate que cuando la velocidad se hace cero, la recta tangente se hace cero, ¿sí? En el gráfico de posición, ¿sí? Eso pasó a los 2 segundos como antes, ¿sí? Entonces ahora hagamos aceleraciones negativas. Nuestros grafiquitos, vas anotando las cosas que estuve diciendo. Algunas cosas ya te las di. Y acá pongamos bien aceleración negativa, velocidad negativa, posiciones positivas. Bueno, ya hagamos esto y vamos deconstruyendo, ¿sí? Hagamos entonces aceleración negativa. Aceleración negativa implica que vamos a separar esto aquí, guardemos aceleración negativa menos 5, pongamos. Y bueno, con la velocidad inicial con el mismo signo que la aceleración, lo que va a pasar es que, como vimos en la clase pasada, la velocidad se va a incrementar. Si ahora es de menos 10, en un segundo posterior va a ser de menos 15, ¿sí? Así que, y lo que va a cambiar va a ser ahora, si la aceleración es negativa, en el gráfico de posición va a quedar la concavidad. Entonces, bueno, animémoslo. Esto vamos a tener que ver qué pasa a partir de la velocidad. Animémoslo. Pensá que va a pasar en el gráfico de velocidad antes que lo anime. En 3, 2, 1, animamos. Bien, entonces, gráfico de posición, parábola cóncava hacia abajo, o convexa, ¿sí? O triste. Son las tres formas de decirlo, ¿sí? Para nosotros en física lo importante es que entiendas, así que los sinónimos que usemos, hará el que quieras. Fíjate que empieza con velocidad ya negativa, así que no empieza desde el vértice de la parábola, empieza ya como ya empezada, ¿no? La parábola completa te la muestro, ¿sí? Viste que no empieza desde el vértice, porque no empieza con una velocidad cero, ¿sí? Empieza ya con una velocidad negativa, entonces empieza en la rama negativa de la parábola. Y después, fíjate que la velocidad en el tiempo, este gráfico, son todos desplazamientos negativos. Por más que empiece una posición positiva, ¿sí? No importa, la posición inicial es algo anecdótico, por eso depende del sistema de referencia. Lo que sí, acá te está informando, son los desplazamientos, ¿sí? El desplazamiento no va a cambiar, ¿sí? No lo vas a poder modificar con la posición inicial, ¿sí? Entonces se desplaza hacia los negativos siempre, y acá te va a dar, fíjate que vas a tener que obtener el área de estas funciones que van a ser mezcla de triángulos y rectángulos, ¿sí? Entonces, bueno, el área
vas a poder, con el área de esa función, de la función velocidad, vas a obtener el desplazamiento. Hagamos ahora velocidades positivas. Fíjate que ya estamos velocidades de menos 5, de más 5. Animamos. Bueno, fíjate, en el gráfico de posición, como la velocidad es positiva, la velocidad inicial tiene una recta tangente positiva inicialmente, ¿sí? El cuerpo se dirige, lo más básico es, la aceleración y la velocidad son de diferentes signos, entonces la velocidad futuro va a disminuir. Este cuerpo en algún momento va a cambiar de sentido, ya lo sabes. Bueno, tardará un segundo porque le di una velocidad inicial de 5 y su aceleración es 5, así que tarda un segundo en llegar a 0. Que acá lo puedes ver en el gráfico de velocidad. Y después, una vez que cambia de sentido, incrementa la velocidad, ¿sí? El desplazamiento inicialmente es positivo. Esto tiene un resto de velocidad y se desplaza un poquito hacia la derecha. Y después se empieza a desplazar hacia la izquierda. La velocidad se hace 0 en el segundo 1. Y eso lo puedes ver con la recta tangente. Otra vez, poner. Fíjate que se hace horizontal en el segundo 1, ¿sí? Acuérdate que la recta tangente es la recta que roza la función, pasa una sola vez por la función, ¿sí? Bueno, ahí inicialmente la velocidad es positiva, es pendiente positiva, y después se hace 0 la velocidad instantáneamente, y después cada vez más negativa, ¿sí? Bueno, ¿y qué nos faltaría? Cambiar la posición inicial, ¿sí? Bueno, retrasar al objeto. Fíjate que si retraso el objeto, no cambia nada en el gráfico de velocidad y casi nada sustancial en el gráfico de posición, simplemente que cambia, así que es la ordenada al origen, ¿sí? Y estoy diciendo, bueno, la partícula empieza, por ejemplo, voy a hacer que parta en menos 10 metros, o sea, menos 10 que esté a menos 10 metros de origen. Bueno, no cambia nada casi. Se desplaza hacia la derecha, después hacia la izquierda, simplemente desde una posición retrasada, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, entonces faltaría dibujar acá el gráfico de aceleración, ¿sí? Bueno, tengo dos gráficos nada más acá en el GeoGebra, pero en todos los casos la aceleración es constante, ¿sí? ¿Qué significa constante? Que tengo una recta horizontal, ¿sí? Entonces, dicho, a ver, capaz que puedo poner pausa y graficar por lo menos una vez, ¿sí? Pero básicamente lo que te quiero decir, lo vamos a ver en el otro programa, el Modelus, que la aceleración acá va a tener un valor definido. Acá, por ejemplo, todo el tiempo es menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, mira que pasa el tiempo, menos 5, menos 5, menos 5. O sea, imagínate que va a ser entonces menos 5 metros sobre segundo cuadrado. Entonces va a ser una recta horizontal en todo momento. Si llega a cambiar la aceleración, nosotros vamos a interpretar de que los cambios son instantáneos, o sea que va a pasar de ser una constante a otra instantáneamente, un salto, ¿sí? En esta parte de la materia todavía no analizamos los cambios de aceleración, eso lo vamos a dejar para después de las vacaciones, o no sé si ya habrá vacaciones o para dentro de unos meses, ¿sí? ¿Está bien? Entonces bueno, esto es lo elemental, lo básico
de lo que es el análisis de movimiento de MRV para diferentes condiciones de aceleración, velocidad y posición.